quero facervos alumeamento de que hai petos por aí recollendo axudas. Lembrar tamén que hai billetes a venda para ir a Madrid. Volvemos a Madrid o 21 de marzo. Que non teña información, por favor, que a pida. Están por aquí compañeiros que vos poden dar información robustos, con 50 euros. Temos que encher os trens. E se non chegan os trens, temos que meter autobuses, o que faga falla, pero temos que ser moitas e moitos en Madrid. Onte, na manifestación en Compostela do 8 de marzo, lembrámonos de Begoña Camaño, a escritora e xornalista feminista, e lembrámonos especialmente dunha frase súa: é tempo de feminismo, de xustiza, de igualdade, de dignidade, e por que non, de felicidade. As marchas da dignidade piden pan, traballo e teito, e de teito vai nos falar a compañeira Elena Proxilia Botana. Nada, yo quería contar un poco lo que supone la pérdida de la vivienda para una familia. Entonces, como yo soy afectada por ese problema, decido contarlo a través de mi historia personal. Bueno, y empiezo así entonces. Afectada directa por la hipoteca y hoy un granito más de arena en estos desastres. Me presento de esta forma para que a lo largo de mi historia comprendáis que solo la unión hace la fuerza. Todo comienza en 2008 al firmar una casi sentencia condenatoria para unos cuantos años de mi vida. Un buen día, a raíz de un divorcio y un despido por solicitar una reducción de jornada por cuidado de hijos, llegaron los impagos. Aquí comienza el verdadero caos, cuando sientes la soledad, el miedo y la presión a la que estás sometida a las 24 horas del día, sabiendo que el teléfono puede sonar en cualquier momento para escuchar cosas como ya se han dado, varios casos, que si no pagas puedes perder la custodia de tus hijos. Sin nombrarla de miles de veces que piensas a dónde ir, qué comer o cómo pagar esos recibos que se acumulan en tu cajón y a los que no consigues dar salida. Cuando por fin consigues reunir el valor suficiente para traspasar las puertas del banco, te encuentras detrás de una mesa de un despacho un señor encorbatado que te bombardea con un importe y una fecha límite. Afortunadamente para mí, alguien me había hablado de unas personas que empezaron a salir a la calle a luchar contra las injusticias a las que estamos sometidos. Tan pronto fui capaz de exponer mi caso, pasó de ser un caso aislado a ser una causa común. Me sentí fuerte, arropada y segura. Poco después, y gracias a la información y a la presión y a la ayuda de Stop Desahucios, firmamos una dación en pago. Mi lucha no terminó ahí, todo lo contrario. Me uní al grupo para seguir luchando por otros casos que, aun no siendo el mío, son de todos. Todos los días vemos con dolor, rabia e impotencia las miles de trabas a las que estamos sometidos por esas instituciones que de manera fraudulenta prometen soluciones imposibles, viviendas que no existen o ayudas económicas que tardan en llegar porque siempre falta algún requisito. Instituciones que no solo no nos amparan, sino que nos sancionan por algo que ellas mismas legitiman. Ante tanta contradicción, tanto caos, tanto fraude y tanta injusticia, no nos queda otra alternativa más que la de seguir con nuestra lucha, porque somos conscientes que las secuelas que deja en el ser humano un proceso como la pérdida de su vivienda, por estos métodos injustos y feudales, son verdaderamente dramáticos. Jamás dejamos de oír el teléfono, nos aterra el timbre de la puerta, nos hacen sentir los morosos de la sociedad, porque parece ser que si no pagas es porque no quieres. Culpables de las calamidades que han tenido que sufrir nuestros hijos, viviendo para el resto de nuestros días bajo el peso lapidario de un fracaso. Cosificados y abandonados por organismos inútiles a los que irremediablemente tenemos que seguir manteniendo. La única manera de intentar modificar y, en el mejor de los casos, erradicar estos métodos abusivos, cerriles e inquisitivos es continuar con nuestra lucha pacífica, porque Stop Desahucios tenemos que ser todos, porque todos somos muchos y porque muchos somos uno.